Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda José Pablo Rocha. Bienvenidos a un capítulo más, a este episodio de Más allá de la competencia, donde ya saben, tenemos grandes invitados, atletas, entrenadores, empresarios y mucha gente que está en el medio del deporte. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar a un viejo amigo mío. Fue mi primer entrenador, el primero que me subió a una competencia y bueno, tiene una gran trayectoria. Es entrenador, preparador, es multicampeón a nivel mundial, también es empresario, es ponente, es decir, capacita entrenadores y bueno, tiene una gran trayectoria y muchas cosas que contarnos el día de hoy. Tengo el gusto de darle la bienvenida a mi amigo Waldo García, que está aquí con nosotros y que también es miembro del Omega Team, a quien le doy la bienvenida, amigo. Amigo, un placer verte. No, hombre, el gusto gigante, es por cierto. Un gusto tenerte aquí, amigo. Gracias. En el Omega Team. Bueno, pues estamos muy contentos de tenerte aquí como invitado porque tienes una gran historia, muchas cosas que compartirnos, que platicarnos acerca de toda tu historia de vida en el deporte, acerca de todo lo que has tenido que atravesar, superar, trabajar de manera externa y de manera interna para lograr todas estas cosas que hoy, pues bueno, ya son el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de romper con patrones, con creencias y de saber que dentro de todos los que en algún momento se hacen campeones, siempre ha existido un campeón, solamente hay que dejarlo salir. Y bueno, pues eres un campeón en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida. Yo tengo el gusto de conocer a Waldo desde hace, ¿cuánto, amigo? ¿Veinticuántos años? 20 muchos. 25, más o menos. Más o menos. Yo tenía sí, alrededor de 16, 17 años. Cuando tuve el gusto de conocerlo en un gimnasio, yo llegué a tratar de cambiar, a transformarme, empecé a entrenar. Como Dios me dio a entender, tuve por ahí algún instructor que me dio algún consejo y ahí fue donde conocí a Waldo, donde me dijo, vente, vamos a entrenar, entrena conmigo y bueno, pues tuve la oportunidad de aprender muchas cosas de él porque él me subió a competir por primera vez y me da mucho gusto tenerte aquí porque hay muchas anécdotas que contar. Ahorita sí, fuera de la entrevista decíamos, vamos a contar cómo fueron sus inicios, cómo empezó con su primer gimnasio, sus primeras competencias, y les decía a Waldo, pues ya él ya sabe, que les cuente. a mí me tocó toda esa parte, pero bueno, primero te quiero agradecer porque estás aquí con nosotros. Un gusto. Y bueno, pues quiero que comiences platicándonos, antes de que nos digas todas las cosas que hoy ya tienes materializadas y que ya has logrado. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuál fue tu primer acercamiento en el deporte? ¿Qué te decían tus papás? ¿Qué soñabas? ¿Quiénes eran tus ídolos? ¿Cómo comienza esta historia de Waldo? Bueno, vamos a empezar con los ídolos, que fue lo último que dijiste, ¿no? Los ídolos. Para mí, Hulk siempre marcó mi infancia. Yo veía a Lou Ferrigno y wow, pues era para mí algo impresionante. Y pues yo era el chaparrito, flaquito, el más chiquito del grupo, ¿no? Entonces imagínate, para mí pues era un sueño que en ese momento soñar no costaba nada, pero conforme fui avanzando, empecé a entrenar a los 13 años. Uno de mis maestros en primaria se dio cuenta que pues yo era el más rápido, el más fuerte, el más chiquito también, pero tenía capacidades físicas y él puso un gimnasio, me ayudó, me becó y estuve ahí. Fue la primera vez que entré a un gimnasio y cuando yo entré al gimnasio fue como reencontrarme con el mundo que no conocía, pero no sé, yo sentí que me reencontré con ese mundo, pero en realidad me estaba encontrando con mi mundo, ¿no? Entonces fue una experiencia pues muy difícil de entender, pero desde que llegué ahí nunca más me fui. Y fue una pasión desde el inicio
tú me conociste desde hace muchos años, nos conocemos de hace muchos años, sabes lo loco que estoy para entrenar. y es que es mi pasión, o sea, entrenar siempre ha sido una pasión para mí desde el inicio y lo sigo haciendo. O sea, ahora que tengo 48 años ya no estoy compitiendo, pero efectivamente sigue siendo el momento más divertido de mi día, el entrenar, y el entrenar con mis amigos, con mis alumnos. Ojalá y podamos hacer un video también pronto entrenando. Padrísimo, ¿no? Acepto. Venga. Y para mí siempre ha sido eso, ¿no? La pasión en la fusión de lo que no conocía y ahora es mi negocio. Ahora soy un empresario en la industria fitness, pero mi inicio como tal en un gimnasio fue ese. Después tú conociste mi primer gimnasio, estábamos platicando aquí fuera de cámara que pues era un gimnasio que agarré destruido y que fue el sueño de hacerlo realidad. O sea, eran máquinas hechizas, obviamente, todo decíamos que era fierro viejo, a veces acabábamos arañados y parecía que habíamos peleado con un tigre y demás, pero eran los cables que estaban todos pelados y demás. Es cierto. Pero cómo nos divertíamos, sí, así es. José Pablo. O sea, esa época he podido regresar en mi mente y la verdad es que éramos tan felices y nuestro momento más divertido del día obviamente era nuestro entrenamiento en grupo. Siempre desde ese momento supe que la comunidad, o sea, la convivencia en grupo era una gran fortaleza para todos los niveles, para los principiantes, para los intermedios, para los avanzados, que tú llegaste principiante, no sabías entrenar. Completamente. Y pues era un entrenamiento inclusivo, o sea, podía entrenar quien quisiera. Y así fui de ese gimnasio haciéndolo más y más y más, trabajando obviamente, arreglando las máquinas, cambiando algunas y demás. Y ese fue mi primer gimnasio, que fue mi primer sueño, donde lo que me estabas preguntando de qué te decían tus papás, también era, no te dediques eso, un entrenador, de qué vas a vivir, porque se tenía la conciencia de que un entrenador pues trae su topper y vive su cangurera vacía, porque no tenías nada más que para tus cosas limitadas, ¿no? Pero fui trabajando sobre ello y me di cuenta que estamos en el país que no puede ser el mejor país donde puede estar un entrenador. O sea, es el mejor país. A eso me refiero. ¿Qué quiero decir con esto? Segundo país de obesos en el mundo. Solo el 17% de las personas adultas tienen alguna actividad física. Y segundo lugar de obesidad a nivel mundial. Entonces, cuando vas conociendo todo esto, te das cuenta que pues, hay muchísimas posibilidades de hacer de tu pasión tu empresa. Y que el deporte no es parte de la cultura. Que el gobierno no es como en Rusia, como en otros países, que el mismo gobierno apoya a los atletas y los beca en la universidad, sino que aquí tienes que ir y tocar la puerta del gimnasio y preguntar cuánto está la mensualidad y quién te puede entrenar, ¿no? Y déjame decirte algo, sobre todo en fisicoculturismo, puedes tocar cualquier puerta y no se va a abrir, porque es muy difícil, ¿no? Por todo esto porque está satanizado también el uso de ayudas ergogénicas, y esto nos lleva a que todavía estemos más seccionados en una industria que puede ser potencializada al máximo, ¿no? Claro. Y esa ha sido mi tarea. Yo creo que desde ahí, desde ese punto de inicio, pude materializar una cadena de gimnasios que ahora tengo, que son 9 sucursales, gracias a Dios, donde empezando de cero, porque tú lo sabes, empezamos de cero,
y nadie me dio nada. O sea, la verdad es que todo ha sido trabajando, estudiando, porque la capacitación continua es la base del éxito. Yo creo de verdad que si nosotros no entrenamos primero el cerebro, no vas a desarrollar tus capacidades físico-atléticas en primer lugar, y también mentales, porque es muy importante tener el conocimiento para seguir avanzando en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Ahora que yo no compito, pues mi meta ya no es competir, mi meta es potencializar toda la industria fitness, y ahora que tengo 4 empresas, que es la cadena de gimnasios, tengo una marca de suplementos también que ya tiene más de 10 años en el mercado a nivel nacional. Tengo mi escuela de entrenadores donde damos capacitación para todos los entrenadores, sobre todo a tener una mente de liderazgo y emprendimiento en este mundo del fitness, que acabo de iniciar ahora este taller nuevo que estoy implementando, que no hay nadie más que lo dé. También eso creo que es algo importante de mencionar, porque siempre debemos de estar innovando. Si yo me meto al mismo mercado de todos, no voy a crear una diferenciación comercial. Entonces, ¿qué es lo que puedo ayudar o qué puedo aportar a la industria fitness? Pues prácticamente esto que te estoy contando, ¿no? Y por otro lado, también tengo una empresa que importamos equipo de Estados Unidos, y ya ahora estoy fabricando mi marca en China. Entonces, creo que en esta industria hay muchas cosas que podemos hacer: ropa, accesorios, suplementos de muchos tipos, que también podemos abarcar muchas cosas, pero lo que más tenemos que trabajar como personas, pienso yo, que es nuestra mente, para poder materializar todo lo que pensamos, ¿no? Y eso no es de un día a otro, también quiero contarles, pero sí necesitas tener la idea y caminar día a día hacia esa meta, ¿no? Y sobre todo conocer el terreno, y yo creo que para poder lograr todas estas cosas, pues primero tuviste que conocer las necesidades del atleta, sí, como atleta, como alumno o pupilo de un entrenador, saber que todos quisiéramos tener al entrenador que más sabe, al gimnasio con entrenadores más capacitados, los mejores suplementos, la mejor información o que esté a nuestra disponibilidad. Y creo que de ahí parte eso, ¿no? Que tu pasión, que es como tal lo que te metió a este mundo, pues es practicar el culturismo. Así es. Y de ahí pues creo que comparto esta idea contigo. Desde ahí empezamos a ver qué me hubiera gustado a mí tener o qué me hizo falta. Todo el plan siempre es perfecto, Dios pone las cosas de manera precisa y los obstáculos pues nos hacen crecer, pero creo que si pudiéramos regresar en el tiempo y decir qué me hubiera gustado tener al alcance o qué me hubiera gustado saber como atleta, después como entrenador, creo que esa es la raíz, ¿no? de lo que haces, que es, bueno, si yo fui a tantos gimnasios, ¿qué máquina me hubiera gustado tener? Exacto. Bueno, entonces yo en mi gimnasio voy a poner esa máquina. Oye, a mí siempre me hubiera gustado que en la regadera del gimnasio hubiera tal, ¿no? Entonces le voy a poner eso a mi gimnasio para darle a la gente lo que me hubiera gustado tener, ¿no? Igual como capacitador, ¿no? ¿Qué información no tuvo mi entrenador o qué información no tuve yo cuando fui atleta que me hubiera servido en este momento? Bueno, pues esa es la información que le voy a dar hoy a mis alumnos en las certificaciones. Y un punto muy importante, ¿no? Siempre tratamos aquí de abordar la parte humana, la parte real, y creo que todos los que estamos en el culturismo estamos en una lucha constante desde que iniciamos en esto, de buscar la forma de obtener los ingresos. Y si bien en México no hay educación financiera tradicional, pues menos para un entrenador, ¿no? Menos para un entrenador que sabemos que ganan muy poco, que los cursos no son baratos, un buen curso no es barato, y a veces llegan a los gimnasios y le dicen se quejan de que los entrenadores no son los más capacitados, ¿no? Siempre se quejan de esa famosa cadena que tienen miles, ya sabes cuál,
y dicen es que esos son los peores instructores. Pero ¿qué herramientas le dan a esos instructores para que ellos puedan estar más capacitados, puedan cobrar más? Porque no todos pueden decir hoy en día, oye, te cobro $1,000 por una asesoría, porque no todos tienen el conocimiento. Y a veces ni siquiera saben qué fuentes de ingreso adicionales pueden tener, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, ese tema que tocas. Fíjate que en este tema quisiera aportar, dentro de mi certificación para entrenador, doy salud financiera, lo que estás diciendo. Muy importante. Muy importante, muy importante, donde vemos activos, pasivos, muchas cosas que nos pueden llevar a potencializar nuestros ingresos, y lo que estás diciendo también sobre tener una diversificación de ingresos. Porque con un sueldo de entrenador de piso no vives. O sea, no pagas ni una renta. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que era lo que también comentábamos antes de esta entrevista. Vender, porque todo el tiempo nosotros estamos vendiendo nuestro tiempo, vendiendo accesorios, vendiendo suplementos, vendiendo conocimiento, o sea, experiencia. Exacto. Eso también. Y eso cuenta. Y si aprendes a vender, hay un dicho que lo dicen varios aquí gurús de las ventas: si aprendes a vender, nunca tendrás hambre. No. Entonces, lo que sea que tú puedas vender y tengas la visión de hacer varias cosas que te lleven a esa diversificación, creo que es lo más importante para realmente ir avanzando y escalando. Pero muchas de las veces nos endeudamos, ya sea con un carro nuevo, con un teléfono nuevo, y tardas varios meses o años pagándolo, y eso se transforma en que no puedes tener dinero para hacer inversiones. Claro. ¿Sí? Entonces, debemos de tener esa educación financiera, debemos de pensar qué es lo mejor para nuestro presente. Y les quisiera dar un consejo adicional: un negocio necesita que tú reinviertas la ganancia 5 años para que sea redituable. Si tú empiezas a sacar del negocio, de tu emprendimiento, ya tu dinero desde los primeros meses o el año que te empieza a dejar ganancias, vas a hacer que ese negocio no crezca. Claro. Entonces, si tú tienes esta educación financiera y multiplicas tu ingreso haciendo buenas inversiones, te va a llevar esto a potencializar tus ideas, tus empresas y demás, que es lo que he podido hacer durante todos estos años. Claro, sobre todo ver qué herramientas puedes tener para poder generar esos ingresos. Yo siempre he sido defensor de, como lo dijiste ahorita, de capacitarse, de leer, de actualizarse, de aprender la ciencia de una forma profunda, porque todos hablan de preparadores como Hany Rambod, Milo Sarcev, y son conocidos por ser grandes preparadores, George Farah, que cobran miles de dólares. Sí. Pero ellos te cobran miles de dólares por todo lo que saben. Y aquí yo conozco muchos entrenadores, muchos van igual a mis cursos, a mis seminarios, y me dicen, oye, pues es que yo gano $6,000 al mes, ¿cómo me voy a preparar para una competencia de físico-constructivismo con esa cantidad? Bueno, pues entonces lo que necesitas es ver las vertientes de ingreso que puedes tener, tal vez vendiendo suplementos, capacitándote para poder dar una asesoría, que es importante. Quieres dar personalizado y cobrarlo mejor, tienes que tener conocimiento, porque hay gente que cobra una asesoría a un costo pues ya no tan barato. Es como una consulta con un médico, con un psicólogo, con un especialista, ¿no? Exactamente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir con Waldo García platicando aquí de muchísimos temas que podemos tomar acerca de su trayectoria en el físico-constructivismo y todo lo que ha aprendido y lo que ha recorrido en este campo. Elite Pro. ¿Cómo te conviertes en alguien tan grande, tan valiente, tan entregado? Creo que solo hay que intentarlo. Amigos,
Ya estamos de vuelta en este podcast Más allá de la competencia, en donde tenemos como invitado a Waldo García, un campeón de físico-constructivismo, empresario, maestro y bueno, un querido amigo que nos está compartiendo su experiencia y todo lo que ha aprendido a lo largo del camino del deporte, especialmente lo que él nos comparte, que es su pasión, que es el físico-constructivismo. Nos estabas platicando, Waldo, que todo lo que has hecho en este deporte nació a partir de esa pasión, de ese niño que le gustaba Hulk, que era pequeñito, pero que tenía mucha garra y que encontró en el deporte su fortaleza, que a partir de ahí y de esa pasión empezaste a descubrir que tenías un superpoder como Hulk, Sí. que te llevó a... que es un poder, yo creo que es algo interno y es algo que todos tenemos. Todos tenemos algún superpoder en alguna profesión, ya sea que sean pintores, que sean maestros, que sean músicos, que sean arquitectos. Ahorita nos va a platicar. Porque también es arquitecto, él estudió arquitectura y yo creo que ese superpoder se potencializa solamente si escuchas esa voz interna. Sí. Y rompes con todo lo que el mundo te bombardea, que te dice que no es fácil, que es imposible, que nadie lo ha hecho antes. Y como lo escuché alguna vez en una entrevista con Arnold Schwarzenegger, si para nosotros no fue fácil, imagínate 50 años antes, cuando el culturismo no era popular, cuando no existían los entrenadores. Cuando nosotros comenzamos existían los entrenadores, había competencias, existía el Mr. Olympia, el Mr. México, pero en la época de los 60s y 70s no había ni siquiera información, no había campeones, no había figuras a seguir, no había inspiración y por supuesto la gente veía eso como algo completamente ridículo. ¿Cómo vas a vivir decía Arnold, de posar y de aceitarte, ¿no? Le preguntaban, ¿cómo vas a vivir de eso? Y bueno, pues hoy Arnold Schwarzenegger pues es una leyenda, él fue el actor mejor pago de Hollywood, gobernador, pero todo salió de esa pasión que él tenía por el culturismo. De ahí él fue encontrando sus herramientas, justo como nos lo estabas compartiendo. Y todo esto que has recorrido ha sido gracias a esa pasión. ¿Cuál fue tu primera competencia de físico-constructivismo? Bueno, hoy me la recordaron, que es el Mr. Greco. O sea, una competencia de un gimnasio. Claro. Tenía yo 16, 17 años y gané el Mr. Greco. Válgame. Entonces, bueno, esa fue la primera, pero bueno. O sea que eres Mr. Greco. Soy Mr. Campeón. Greco, ¿No? okay. Pero ya a nivel nacional competí en el campeonato nacional en el 2006. En el 2006. Esa fue mi primer competencia ya en forma. Pero gané el Mr. México en el 2009. Después en el 2011 gané el campeonato nacional. Después Mr. Norteamérica, quedé en segundo lugar, subcampeón. En el 2011 también. Y después de ahí me puse a ver qué es lo que Waldo quería. Y no vi un buen panorama en la IFBB. ¿Por qué? Por varios aspectos. Favoritismo, número 1. Número 2, no había la exposición, o sea, tendrías que ser de un sector, de una población específica, para que realmente pudieras ir a un Arnold o a alguna competencia internacional, donde tendrías que estar con los de la federación. Entonces, yo empecé a ver que ese camino, por lo menos a mí, no me cuadraba. O sea, tenías que ser de un team en específico. Sí, tenías que ser de un grupo, de un grupo de personas. Y la verdad es que yo quería ser yo. O sea, no por ser el más grande, sino porque no quería pertenecer a ese grupo por determinadas ideologías que yo tengo que no coincidían con las de ellos, ¿no?
Entonces mis principios no eran iguales, etcétera. Entonces ellos querían que yo trabajara, que diera certificaciones, y yo quería dar certificaciones, de hecho yo lo ofrecí, pero no querían que fuera Waldo, sino la federación. Entonces yo empecé a hacer mi camino porque yo siempre he tenido desde aquel entonces una gran hambre de compartir lo que sé. Empezar a dar cursos, certificaciones, primero tomarlas y después poder compartir estas certificaciones, estos cursos. Y empecé a tomar cursos en varios países, de hecho, y me fui capacitando para poder yo ser capacitador. Y la verdad es que pienso, y siempre he pensado, como lo que decías, que es muy importante el ponernos en el lugar del principiante, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado que me enseñaran? ¿Qué me hubiera gustado aprender en vez de hacer tanta tontería, ¿no? Y eso me llevó a seguirme capacitando y a empezar a dar estas certificaciones y estos cursos, que de hecho tú lo sabes bien, que empecé en el Instituto del Deporte a dar certificaciones a nivel nacional. Y bueno, ese fue para mí un parteaguas. Desde que empecé a dar estas certificaciones, pues la verdad me enamoré de la docencia también, porque pienso que, primero, que la capacitación continua en mi caso es lo mejor que puedo hacer. Tengo la carrera de arquitectura, tengo la licenciatura también de acondicionamiento físico y cuento con una maestría en nutrición deportiva. Y pienso que si uno cree que lo sabe todo, pues ya valió, ¿no? Sobre todo en este medio que sigue y sigue avanzando y podemos ver que la ciencia es siempre lo más importante para mantener la salud, sobre todo, ¿no? Y nosotros arriesgamos la salud en el alto rendimiento por cumplir una meta específica. Y sobre todo ya al ser profesional, porque gané el campeonato mundial en Canadá, el primer campeonato mundial, y después obtuve mi carnet profesional y después me fui al campeonato mundial en Las Vegas, quedé en tercer lugar, y al siguiente año, en el 2014, pude obtener el campeonato mundial profesional. La verdad es que te das cuenta que estás arriesgando todo. O sea, ya a esos niveles, pues estás poniendo tu salud en segundo término o en cuarto término. Como subirte a correr un Fórmula 1, ¿no? Así es. Entonces, qué padre que estás manejando a 300 kilómetros por hora, pero ahí me equivoqué, quizás, ¿no? Claro. Entonces, también eso creo que es una parte importante de seguirnos y seguirnos capacitando. En el 2017 quedé en tercer lugar en un mundial que se hizo aquí en México también, bastante bueno, donde hubo alrededor de 40 países invitados, la verdad, muy buen nivel. Y en ese momento también quiero exponerlo porque como atleta te sientes invencible, ¿no? Sientes que tu salud siempre va a estar al 100%. Que a ti no te va a pasar. Exacto. Porque tú estás haciendo las cosas bien. Exacto. Claro. Pero aunque las hagas bien, según nuestra perspectiva, pues la verdad es que estamos llevando nuestro cuerpo al límite. Ya en competencias a nivel internacional y en categorías profesionales, bueno, pues qué te puedo decir, ¿no? Y mientras más aprendes, más te das cuenta que has cometido errores también en tus preparaciones anteriores, ¿no? Que te pueden desencadenar en algún padecimiento orgánico, algún fallo orgánico y demás. Y eso es precisamente lo que me ha llevado a que yo tenga cada vez más hambre de exponer, capacitar, certificar, que creo que es una parte súper importante
para los jóvenes, porque ahora le preguntan a ChatGPT sobre su ciclo y piensan que les va a dar el ciclo de Ronnie que usó Ronnie Coleman para verse cómo se veía. Claro. Y piensan, y bueno, tú lo sabes bien, influyen muchos factores, la genética, de verdad la motivación, el estado de ánimo. el estado de ánimo, El ambiente hormonal, neuroquímico, muchísimas cosas. Muchísimas cosas que obviamente aunque hagas el mismo ciclo no vas a obtener ni los mismos resultados ni la alimentación. Que incluso el mismo estrés o el estado de ánimo, como dices, en una preparación 3 días antes de la competencia no llegas en la misma condición y dices, pero hice lo mismo, pero si traías otra cosa aquí adentro, tu cuerpo no responde igual. Así es, entonces, y la edad también puede ser, o sea, son muchos factores que se tienen que conjuntar casi con el sol y la luna y demás para que todo se combine para que realmente llegues a tu 100% en una competencia, como lo sabemos. Y por eso existimos los preparadores, que tú obviamente eres un preparador y creo que podemos tener siempre la conciencia de tratar de hacer las cosas bien, pero también los atletas a veces se salen de lo que uno tiene programado, o también la resistencia orgánica de cada persona también es diferente. Porque somos seres vivos, somos impredecibles, ¿no? Así es. Entonces yo creo que desde ese punto de vista también el seguirnos capacitando, el dar cursos, el dar certificaciones, el entrenar juntos con personas que tenemos mucho tiempo entrenando, siempre es el aprender de las personas y el compartir también de lo que nosotros podemos tener de conocimiento que le pueda servir a los demás. Claro, porque aparte, aprendiendo la ciencia, rompes con eso de, seguramente te ha pasado, a todos los preparadores nos pasa, te llegan con un ciclo, con una dieta, y con un entrenamiento que dices, ya lo había visto, lo mandó tal campeón que lo prepara fulanito de tal. Lo lees y dices, hermano, tu preparador te está mandando la dieta y el ciclo que le mandaron a él. Y tu cuerpo no va a responder igual. Y si previo a una competencia o una persona que por algún motivo no está desarrollando de manera, por ejemplo, no sé, las piernas, ¿no? Con armonía, con buena estética, y hay que meter mano ya con especificidad, si no conoces la ciencia, no vas a poder darle ese toque personal que necesita ese atleta, ¿no? Y cuando tienes la ciencia, si la persona te dice, oye, pues es que previo a competir me pasó esto, no me está entrando la carga, o me estoy escurriendo, o estoy liso, o qué está pasando, cuando conoces la ciencia, dices, conozco el mecanismo fisiológico que está produciendo eso en tu cuerpo, entonces sé por qué vía tenemos que trabajar eso. Pero hoy en día sí hay gente que no se capacita, sí hay gente que cree que lo sabes, que copia, y lo peor, bueno, en el mejor de los casos que copian, en el peor de los casos que creen que lo saben todo y que les dicen, hombre, tómate esto, ponte esto te va a pegar, pero bien, me lo mandó mi coach, no hombre, ahí googlealo, ¿no? O el gran error, ¿no? Que tú les das una indicación y de repente te dicen, oye, pero yo no voy a hacer sentadilla porque acabo de ver en Google que o yo no me voy a poner tal sustancia porque acabo de leer que esa sustancia hace... Lo leíste en Google, entonces ¿para qué vienes conmigo? No, es que ahí dice que... Y me asusté, pues entonces pregúntale a ChatGPT cómo llevar tu preparación, ¿no? Por eso existe yo creo que la magia de la ciencia que podemos aplicar, pero primero la tenemos que conocer, y creo que esa labor, comparto contigo, eso es lo más padre, poder compartir el conocimiento y poder, a través de la ciencia, ayudar a alguien a que tenga un cambio o que tenga algo que no había podido lograr antes y que sabes que fue gracias a eso que le aportaste, que proviene del conocimiento y también de la experiencia, porque también sabemos que hay muchísimos científicos, hay muchísimos maestros que no saben aplicar la ciencia, porque una cosa es lo que dicen los libros. Hablando de culturismo, una cosa es lo que dicen los libros y lo que dicen autores, y otra cosa es ya en el campo de batalla,
porque a los soldados les dicen, bueno, pues vas a cargar el arma de tal forma. Sí, pero cuando te están aventando cañonazos, ¿y cómo le vas a hacer? ¿No? Y cuando ya estás previo a una competencia y algo no está saliendo bien, tienes que saber cómo aplicarlo y aparte tienes que haber estado en el lugar del atleta, ¿no? Yo recuerdo que mi primera competencia me llevó Waldo, fue un Ciudad de México, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Un Mr. Ciudad de México. Y me acuerdo que cuando estábamos en preparación, me decía Waldo, es que esto no lo vas a entender hasta que no lo hagas. No lo vas a entender. Y yo entrenaba con todo el team, entrenaba más o menos. Decía, hasta que no pises la tarima y hasta que no sepas lo que es llevar tu cuerpo al límite, no lo vas a entender, ¿no? Y efectivamente, yo decía, no, pero... Y se enojaba, ¿eh? Me enojaba, sí, claro. Y cuando llegó ese día de la competencia, lo entendí y me acuerdo que iba yo bajando de la tarima y me preguntó él, ¿cómo te sentiste? Acababa de subir, la primera vez que me subí a una tarima. Y entré en novatos 80 kilogramos, ¿verdad? Bien, buen peso, ¿eh? Y me acuerdo que cuando bajo me dice, ¿cómo te sentiste? Y le dije, bien. Me preguntaste, y bien, o sea, ¿te sientes seguro? Y le dije, quiero hacer esto siempre. Me gustó desde la primera vez que pisé la tarima, porque es algo que no puedes explicar, que no le puedes explicar a alguien cómo sabe un pastel de chocolate. No le puedes explicar a alguien lo que se siente meterse al mar, ¿no? Si nunca lo ha hecho. Y yo creo que una parte muy importante del preparador es haber pisado la tarima y haber experimentado, independientemente de si ganó un campeonato nacional, que haya llevado su cuerpo a su mejor forma. Porque también hoy en día hemos visto que se suben en el Súbete como andes, ¿no? Sí. En la categoría Súbete como andas y ya. Y los entrevistan y toda la cosa, ¿no? Claro, pero Miss Curves. ¿No? Sí. Entonces, cuando alguien se lleva al límite y realmente entiende lo que es estar en los zapatos del atleta, puede ser un mejor guía, porque comparto la misma idea y lo sabes, que cuando veíamos nosotros a los teams, ¿no? Y los veíamos a todos como zombies, ¿no? Y decíamos, oye, pero pues este cuate está ahí tirado en el piso y este cuate ya se peleó, se agarró a golpes con el de allá porque se lamentó al coach, pero ni siquiera se conocen, ¿no? Son como zombies, o sea, son una secta, ¿no? Y decíamos, no, o sea, nosotros estamos en nuestro rollo, tenemos una ideología diferente y creo que de alguna forma nunca nos sentimos atraídos por pertenecer a algo. Creo que eso lo compartimos, siempre nos gustó guiar a otras personas. Y creo que para poder guiar a alguien, tú primero tienes que haber estado en ese campo de batalla, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora hay preparadores que nunca han ni tomado cursos, ni se han subido a los escenarios grandes, porque bueno, también te puedes subir al Mr. Tepetongo y quedar en último lugar, claro, y ya decir que ya eres un atleta. Y que te robaron. Las chanclas, ¿no? O algo así, porque... Claro. Pero aquí la idea, pues es sí de llevar tu cuerpo al límite, claro, de llevar la mejor condición que puedas. Que esto, como decíamos, y quiero retomar este tema que mencionaste hace un momento, de que es caro. Por supuesto que es caro. Carísimo. El fisicoculturismo. El más caro de todos. Sí, el más caro. ¿Y dónde está el carro? ¿No? O sea, todos dicen, o sea, ¿por qué te gastas tanto dinero, no? La gente que no conoce. Pero es una satisfacción que solamente los que lo hemos hecho sabemos de lo que se trata, ¿no? Y cuando logras ganar, a ver, ahora yo te voy a entrevistar. ¿Qué sentiste tú cuando ganaste el Mr. México? Pues fue la culminación de un sueño que empieza. Espérame. A ver, déjame decirle que cuando yo lo vi, dije, wow, lo logró mi amigo, ¿no? Y también ahí le mandé un mensajito. Sí, fue el primero que me escribió. Pero es, o sea, porque yo lo sé, que fue una carrera larga. Muy larga. Para ganarlo. Ahora sí dime, que es que quería esa antesala. Ok. Bueno, al igual que tú, pues tú sabes que
igual yo siempre me sentí fascinado por superhéroes y todas estas cosas. Creo que muchos de los culturistas tenemos una historia parecida. Tenemos una historia parecida en la que encontramos en el culturismo tal vez esa herramienta o esa fortaleza que no sentimos en alguna parte de nuestra infancia. Así es. Yo también era chiquito, flaquito, lo he platicado aquí en el podcast, al que empujaban y yo me paraba y les decía, no, vas a ver, y me detenían con una mano, ¿no? Entonces, encuentras en el culturismo que tú puedes lograr lo que quieras, que puedes desarrollar cualquier cosa que te propongas, pero que es un trabajo tuyo, que nadie te lo va a poder dar. Y que cuando tú estás persiguiendo una meta como ser un campeón, nos decía Memo Zapata, que aquí en México el sueño es el Mister México. Hay algo en el Mister México que nos produce a todos la idea de que cuando ya lo logremos ya vamos a pertenecer a la élite, ¿no? Del culturismo. Claro, a la élite. Claro. Vas a pertenecer a la élite del culturismo. Entonces yo creo que esa lucha, que también a ti te llevó muchos años y muchos eventos y mucho esfuerzo y sesiones interminables de entrenamiento, cuando lo logras, te das cuenta, no sé si te pasó lo mismo, que creías que cuando ganaras todo iba a cambiar. O sea, ya ibas a ser el rey del mundo, ibas a ser invencible, una estrella, pero normalmente eso no pasa. ¿No? Normalmente eso no pasa. Vamos a una pequeña pausa. ¡No! Y vamos a seguir con esta plática. Estamos aquí muy picados. Seguimos con Waldo García. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olimpia, asesora nutricional. Y yo, Astral, entrenador deportivo. Y queremos invitarlos a formar parte del equipo más grande de México, el Omega Team. ¿Y qué les ofrecemos? Pues les ofrecemos planes integrales para ustedes. Especialmente para ustedes porque su salud es importante. Un plan integral que contiene, les hacemos una valoración previa para conocer su estilo de vida hasta el momento, conocer sus objetivos y en base a esto poderles planificar un régimen alimenticio, un plan de entrenamiento adecuado para ustedes y también de descanso porque es muy importante. Y claro que sí, no olvidemos que todo es personalizado, obviamente todo es a base de su peso, de su edad, de su objetivo y sus necesidades. Y pues bueno, quedamos para servirles, ya que es un trabajo completo, especialmente para ti que nos interesas y que queremos que seas parte de nuestra familia. Así es, no dejes de pedir informes. En la descripción te dejaremos los números a los que te puedes contactar para agendar tu cita. Amigos, ya estamos de vuelta aquí con Waldo García en este podcast de Más Allá de la Competencia. Estábamos platicando, Waldo, que qué pasa cuando lo logras, cuando ganas. A veces creemos que vas a bajar de la tarima siendo Mister México, siendo campeón mundial y ya todo va a estar solucionado, ¿no? Vas a tener afuera de tu casa la prensa, ¿no? Y mensajes de Hani Rambo. Porque ahí la hacía. A la prensa. Y vas a tener a todos allá afuera de tu casa pidiéndote que por favor les aceptaras el cheque por $1 millón para ser parte de su marca de suplementos, ¿no? Sobre todo en México. Y resulta que cuando llegue ese momento te das cuenta, en mi caso, de varias cosas. La primera es: acabo de comprobar que absolutamente todo lo que me propongas y trabajo duro, lo voy a lograr. Perfecto. Eso es lo primero. 2, si tomo las decisiones correctas, el camino es más breve. Si aprendo la ciencia, si me relaciono con las personas que me enseñen, que me aporten, porque evidentemente cuando crees que lo sabes todo, te topas y te topas y te topas. Cuando te abres a eso, te das cuenta que sí lo puedes lograr, pero que el camino puede ser más corto si tomas las decisiones correctas. También que se te quita un peso de encima, ¿no? Se te quita esa idea de ya pertenezco, ya soy. No, en realidad nada cambió, todo fue parte de tu realidad. El mundo giraba igual, sigue girando igual, y si tú llegas con la señora que te vende el pollo o con la que te renta y le dices, oiga, pero es que ya soy Mister México, te va a decir, ¿y qué es eso?
¿no? No, te voy a decir, sí, son 200 del pollo. Sí. O sea, No, y te voy a decir, igual, por sí. cierto, ¿qué es eso del Mr. México, no? Sí. Te das cuenta que eso es un sueño que tú empezaste, que tú sembraste y que tú cosechaste, pero que fue algo tuyo y que tal vez se te puede perder el trofeo, ¿no? Te lo pueden robar o se te puede romper, pero eso que ya lograste se queda en una parte de tu memoria, de la historia de tu vida, y que todos los que formaron parte de ese camino fueron necesarios hasta los que te pusieron obstáculos, ¿no? Fueron maestros que te enseñaron qué debías de hacer, qué no debías de hacer, te enseñaron tal vez a meter la pata, pero creo que también las cosas llegan en el momento correcto, cuando estás listo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo gané el Mr. México a los 36 años, tú lo ganaste a los 33, ¿no? 33, 34. Sí, algo así. 33, 34. Hay campeones que los ganan a los 20, ¿no? Pero yo siempre he dicho que tal vez si yo lo hubiera ganado antes, no sería la persona que soy hoy o no tendría la conciencia que tengo hoy, porque en la lucha aprendes muchísimo. Cuando tú ganaste, para empezar, el Mr. México, que yo me acuerdo que era tu sueño top y que fue en otra época, fue hace 16 años, ¿no? ¿Qué pasó por la mente de Waldo? Porque yo me acuerdo que tú peleabas, era una lucha interna y voy a ganar, porque yo me acuerdo que él entrenaba y decía, soy el mejor y voy a ganar. Y Todos viéndome. sí, todos pensaban que estaba loco, porque decía, no, a ver, y van a ver qué piernas voy a llegar. O sea, él estaba mentalizado, que creo que eso es algo importantísimo, Sí. porque dice la metafísica que si lo ves con claridad en tu mente, lo vas a poder ver frente a tus ojos. O sea, tú lo veías en tu cabeza. Sí. ¿Qué pasó en esa preparación? ¿Qué fue, digamos, la preparación, la primera más importante? Sí. Como tú dices, estaba loco, pero enfocado. Claro. O sea, yo siempre me vi ganando. En esa preparación yo dije, o gano, o quién sabe qué me va a pasar, pero voy a ganar. Ok. Y voy a llegar con las mejores piernas, con los mejores, o sea, con todo lo mejor que yo pueda hacer, ¿no? Y no había nada en mi mente que pudiera sabotearme un entrenamiento, una comida, que tú sabes que yo era, o sea, 1 gramo de arroz. Sí. O sea, tú lo sabes Sí, me súper consta. bien. Tanto de agua. O sea, así exactamente lo que tenía que hacer. En mi mente no había ese error de, bueno, tantito de esta porquería. No, para nada. Y al rato me subo otra media hora al cardio, Ajá, no, para nada. De hecho, me subo al cardio y es de más lo que voy a hacer para llegar en una mejor condición. Entonces, lo visualicé, lo hice mío y cuando lo logré, o sea, fue así un impacto. Y como bien lo dices, el realmente estar consciente de que si ocupas todas tus fuerzas para crear tu realidad y hacerla real, lo puedes lograr, ¿no? Y eso fue, bueno, el Mr. México fue mi primer paso para despertar a decir, wow, sí puedo, ¿no? O sea, me la creí, pero ya teniendo la medalla fue como, ¿qué más sigue? Y bueno, en el 2011 gané el campeonato nacional también y fue como confirmar, nadie me va a parar. Y de hecho me hicieron una de la revista Muscular Development. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Kit. Kit Sanders, sí. Me hizo una entrevista y yo le dije, yo voy a ser uno de los mejores del mundo y lo voy a lograr. Y él se me quedó viendo así. Y 2 años después gané el campeonato mundial. 1 año después. Entonces, todo es visualizarnos y trabajar obviamente en esa visión. Y pero déjame contarte otra cosa. A la par de todo esto, José Pablo, yo siempre empecé a trabajar también la parte empresarial, que muchos de los campeones se olvidan de ese, Claro. de ese tema, ¿no? Porque sí, ya estoy muy musculoso, pero siempre en mi mente era,
tengo que aprovechar este momento. Y entonces empecé a hacer giras internacionales, empecé a hacer con un manager que me llevó a varios programas de Estados Unidos, en Miami, en varias partes de Estados Unidos. Y eso potencializó mi carrera también con una idea y una visualización empresarial que me llevó a que mi marca de suplementos también tuviera un impacto más grande, a que mis certificaciones estuvieran llenas. O sea, yo creo que ese momento fue clave para potencializar la visión que yo quería expandir de mi marca como tal, ¿no? Y seguir estudiando, capacitándome y todo esto, porque si no, cuando crees que lo sabes todo, no, pues ya valimos, ¿no? Y después empecé, otra cosa que quiero compartirles es, todo el dinero que llegue con ustedes, si pueden reinvertirlo, les va a potencializar siempre mucho más en sus finanzas. Entonces empecé a comprar una máquina más, una máquina más, una máquina más, y ahora que volteo, tengo 9 gimnasios, ¿no? Y después de mucho tiempo ya empecé a darme algunos lujos, pero quiero compartirles que en un principio, la verdad, seguía yo con esa visión de seguir trabajando para enriquecer mi empresa o mis empresas y poder hacer que creciera de verdad mi empresa, ¿no? Que en ese momento era la cadena de gimnasios que ahora, gracias a Dios, puedo tener 9 sucursales. Entonces se dice fácil, pero la verdad es que estuve bastante tiempo en abstinencia, en austeridad. En austeridad, exactamente, para que yo pudiera crear esta cadena de gimnasio. O sea, crear una base sólida, Exacto. raíces, o sea, dejar que las raíces crezcan, Sí. ¿no? Porque crece el arbolito, te da 2, 3 frutas y pum, se las cortas, ¿no? Exacto. Y entonces siempre estás con 2 peras, ¿no? Pero si te esperas para que crezcan más peras, Sí, exactamente. entonces después ya tienes un árbol que ya no importa si le quitas 4 o 5, ya es un árbol grande. Exacto. Y de alguna forma... Después tienes 2 árboles y 3 y 4, ¿no? Y después ya compras el terreno y ya Pero teniendo esa visión, porque, ¿sabes qué es lo que veo? Que las redes sociales también nos dan esa idea del materialismo, de que tienes que tener, que ser el mejor, que quién trae el reloj más nice, top. el carro más acá. ¿Y eso qué? O sea, eso no es lo que debes de exhibir en tus redes sociales. Sí, exhiben, yo he visto que exhiben en las redes sociales, digo, cada quien hace lo que quiere con el dinero, pero exhiben unos tenis que cuestan 50 mil pesos, ¿no? Y exhiben un outfit, Louis Vuitton, unos pants Louis Vuitton que cuestan 150 mil pesos. Y para un multibillonario, pues está bien, ¿no? Pero alguien que aspira, que meramente aspira a tener eso, pues se gasta todos sus ahorros. Mejor si tiene $1 millón, se compra 6 outfits de esos, ya se siente perteneciente a. Y por eso dicen, ¿no? Que tú ves a los verdaderos multimillonarios y los ves con ropa austera, los ves sin marcas, y a veces dices, no, pues es que ellos están despojados de lo material. No, la realidad es que como a lo largo de su camino rompieron con esa creencia de que tienen que tener algo, o sea, su seguridad no se basa en lo que compran, en lo que gastan, sino en lo que invierten, y ellos no son lo que traen puesto. Entonces cuando ya llegan hasta arriba y de repente ven un reloj de $500,000 que lo pueden comprar sin ningún problema, dicen, no lo necesito, mejor ese $500,000 lo invierto en publicidad para mi marca mi marca de relojes o para mis procesadores como Bill Gates, ¿no? Y entonces hacen un imperio. Pero vemos muchos entrenadores, creo que esto es un consejo muy, muy útil y muy valioso el que nos estás dando, porque hay muchos ex campeones que los vemos en un gimnasio
60, 70 años y dicen, mira, él fue Mr. Tal y ganó el internacional de no sé qué, y lo ves con su cangurera y lo ves vendiendo de a mililitro el fármaco. Vendiendo, sí, y ¿qué necesitas? Yo te lo consigo, y los ves y dices, oye, ¿y dónde está todo lo que, o sea, cuál fue el provecho que sacaste de tus títulos, de tu imagen, de tu nombre? Y creo que eso es algo muy importante para los que nos están viendo, que en algún momento ganen alguna competencia. Yo siempre les digo, tómate una sesión de fotos. Siempre que enseñes algo, di, yo soy campeón de tal, o soy subcampeón de tal, o gané la categoría novatos de tal evento, o simplemente tus fotos, porque sabemos que incluso un novato, un principiante que gana un evento, llega con un muy buen nivel hoy. Sí. Yo les decía el otro día en el podcast que yo veo que los Mr. Méxicos de hace 15 años son los novatos de ahorita. O sea, los ves a unos y dices... Y me meto a Facebook y digo, a ver, este fue campeón en ese año. No manches, ese no gana ni novatos ahorita, cabrón, ¿no? Y el nivel cada día es más alto. Entonces, si tú tienes una foto de eso, que yo veo que eso tú siempre lo has hecho, sí, yo te voy a entrenar, pero este soy yo. Mira, este es el que te va a entrenar. Y por eso lo que yo te mando te va a funcionar, porque yo tengo el camino recorrido, ¿no? Y es aprovechar ese momento de éxito, no solamente para alimentar tu ego, sino para buscar un beneficio a los lados, ¿no? El explotar esa imagen, porque al final de cuentas los que nos dedicamos a esto, vivimos de nuestra imagen y la gente nos sigue porque quiere ser como nosotros o quiere lograr lo que hemos logrado. Y si no aprovechas esa oportunidad y te apagas y después pasan 30 años y te van a decir, ¿Mr. qué? ¿Y eso qué? ¿No? Cuando tengas 80 años, Mr. México 2009, cuando había competencias de culturismo, no, pues ahora ChatGPT, ¿no? Igual dice, pues yo tengo mis gimnasios, ¿no? Tengo mi marca de suplementos y a lo mejor, bueno, no sabemos, a lo mejor el día de mañana dices, como muchos lo han hecho, ¿no? Pasaron tantos años y quiero volver a competir, lo quiero volver a hacer, o a lo mejor ya me siento bien con lo que logré, ya a final de cuentas, ya hablaremos de esto, pero ya sané esa herida que necesitaba el reconocimiento, porque esa es una cosa que nadie habla. Todos los culturistas tenemos una herida que nos lleva a buscar esa perfección para cubrir algo que sentimos que no era suficiente. Y de pronto decimos, ya lo logré, ya no tengo esa herida, ya esa herida me llevó a, si la tomo por el lado bueno, a construir algo. O sea, esa parte que me dolía me llevó a lograr cosas buenas, a sanarla de la manera correcta, y ahora puedo ayudar a otros a tomar un buen camino si tal vez están compartiendo eso mismo que tal vez me producía dolor en la infancia o en la adolescencia y me orilló a esto, pero encontré en eso algo positivo, hice de eso algo positivo y hoy pues marcas de suplementos, tenemos marca de suplementos, tienes tus gimnasios, un equipo, mucha gente que se capacita contigo, que cree, y que a final de cuentas, como lo hemos compartido en este podcast, todos los logros, todas las metas deben de llevar un propósito. Siempre. No podemos decir, quiero tener 10 millones de pesos y tener 10 gimnasios o tener 100 gimnasios para ponerme a contar billetes, ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer? Esos 10 gimnasios, ¿qué le van a aportar a las personas? Ese gimnasio va a ayudar a otras personas a tener una mejor salud. A lo mejor no se van a subir a competir, pero van a tener una mejor salud, van a salir de una depresión, a lo mejor un divorcio, la pérdida de un familiar, o simplemente, no sé, mejorar una condición de diabetes, de obesidad, que como lo dices es el problema número 1 en México y es un área de oportunidad maravillosa, ¿no? Y fíjate, esto que estás diciendo, también ahora soy cristiano, Dios me ha dado todo lo que tengo para potencializar esa comunidad fitness hacia el conocimiento de Dios. Yo doy discipulado, doy 2 sesiones a la semana de discipulado, que pues es para principiantes e intermedios, ¿no? Como podemos... No hay clasificados. No hay clasificados todavía, más que los que ya se fueron. Ok. No, pero la gente que no conoce nada de la palabra de Dios, así mismo los vamos llevando de
de la mano, así paso a paso, y los que ya tienen más tiempo leyendo la Biblia y tienen más conciencia del mundo espiritual también. Y esa es otra parte ahora de mi propósito, de lo que tú estás diciendo, que creo que Dios me ha dado también la oportunidad y la posibilidad de hacerlo de manera congruente y coherente. Y sé que todo esto que muchos podrían catalogar como éxito, ¿no?, es realmente para lo eterno. No sé si me explico, pero Dios siempre tiene que estar en nuestro propósito específico y central en la vida para que todo esto fluya como debe de ser. Ese es mi Yo siempre les he compartido a todos los que asesoro, a todos los de mi equipo, a todos mis atletas, que debe de haber un equilibrio en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Porque somos un tripié que si alguna de estos tres elementos no se encuentra desarrollado de la manera correcta, la estructura completa se va a caer, porque a final de cuentas nuestro cuerpo es el reflejo de los otros dos aspectos, ¿no? Nuestro cuerpo va a ser el reflejo de cómo estamos mental y espiritualmente, ¿no? Yo les digo, miren, yo respeto la creencia que tengan, yo respeto el Dios en el que ustedes crean, pero creo que la parte espiritual, que es el autoconocimiento y el saber que hay algo superior, hay una inteligencia, le llaman en la metafísica la inteligencia cuántica universal, nosotros le llamamos Dios, que está presente y que tenemos que reconocerla como parte de nosotros, sin importar si lo vemos como Alá, como Dios, como Buda, que es parte de nosotros y que tenemos que tener la parte mental, física y espiritual en equilibrio. No coincido con tu visión. Pero... No, me refiero, o sea, yo trato de no meterme en la parte religiosa, okay. Porque sé que puede haber personas que nos están viendo que tienen otra creencia. Puede haber alguien que diga, es que yo no creo en Dios, en ningún Dios. Bueno, también es válido, ¿no? Pero a final es como decir que algo explota y acabas tú. Ajá. O sea, sales tú. Ajá, exacto. Ajá. ¿No? Esa es la visión que tiene. Hay gente que cree eso. La creación del universo. Y también es válido, ¿no? Si ellos quieren creer en eso y esa es su realidad o su verdad, es válido, ¿no? Pero creo que en el momento en el que uno decide no desarrollar una parte intelectual, sí, se pierde. En el momento que uno decide no desarrollar una parte física, se enferma. Y cuando uno no desarrolla una parte espiritual, se pierde. Entonces, creo que también parte del propósito como guías de otras personas es ayudarlos a buscar aspectos que los hagan mejores de manera integral, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Waldo. Estamos aquí en el podcast Más Allá de la Competencia. No se vayan. Amigos, ya estamos aquí de vuelta con Waldo García en Más Allá de la Competencia. Antes de continuar con la entrevista, quiero agradecerle a mis amigos de Fisicomida que nos traen aquí unas botanas fitness. Bueno, sabemos que lo más importante para el atleta es saber lo que come y elegir la comida, ¿no? Claro. Y muchas veces tenemos la creencia de que si vamos a romper la dieta, lo vamos a hacer con cualquier cosa. No. Y lo ideal es escoger algo que no nos haga daño y que de preferencia pues esté pensado para nosotros que cuidamos nuestra alimentación. Así es que bueno, les recuerdo que Fisicomida siempre nos tiene excelentes opciones, muy ricas y por supuesto saludables y de acuerdo a lo que nosotros buscamos. Estamos hablando, Waldo, acerca de la espiritualidad, ya hablamos acerca de que hay que desarrollar la mente, hay que trabajar la parte intelectual, hay que leer, hay que estudiar, hay que crecer
intelectualmente, porque nunca dejamos de aprender, y se lo podemos preguntar a alguien que tenga 90 años, que nos va a hablar de, tal vez tiene almacenados 4 o 5 veces más recuerdos que nosotros, lo que nos dice que la mente no tiene un límite, y que somos nosotros los que nos limitamos a seguir aprendiendo, porque en realidad estamos distraídos haciendo otras cosas. Estamos dándole scroll al Instagram cuando podríamos estar escuchando un audiolibro. ¿Quieres aprender de los egipcios? ¿Quieres aprender de historia? ¿Quieres aprender de religión? A lo mejor un día te topas con un judío, con un budista. Oye, a ver, quiero saber qué es lo que él cree. Quiero aprender algo nuevo. Quiero saber sobre, tal vez sobre cardiología, sobre autos, sobre, no sé, química. Hay miles de opciones que nos permiten ampliar nuestro panorama y adquirir conocimiento. El límite para aprender lo tenemos cada uno en nuestra cabeza, literalmente. Y como ya nos compartiste, el conocimiento es la base del éxito y es lo que nos permite seguir expandiendo y experimentando nuevos horizontes. La parte física, no sé si estés de acuerdo conmigo, va a ser un reflejo de cómo estamos por dentro. De nuestro cuerpo va a proyectar si tenemos una mente fuerte, si estamos deprimidos. Todas esas personas que vemos con sobrepeso, que vemos con múltiples enfermedades, generalmente son personas que traen dentro muchas cosas que no han trabajado. En la psicología se dice que la obesidad es un estado de abandono, en el que el ser humano deja de preocuparse y se abandona su templo, que es el único vehículo que tiene para esta experiencia, que solamente va a durar tal vez 80 años, o en algunos casos más, en algunos casos menos, y que si no lo cuidas, tu experiencia aquí va a ser como tratar de recorrer todo el país en auto, pero en un auto que está descompuesto y que te va a dejar tirado cada ratito. Y que si nosotros cuidamos ese cuerpo, ese vehículo, esa máquina perfecta, que nace perfecta y la vamos descomponiendo con nuestros hábitos, es el reflejo de cómo estamos por dentro. Ahora, tú me comentas que tienes ya algunos años trabajando tu parte espiritual, acercándote a Dios. Como les decía, bueno, todos tienen una concepción, una conciencia diferente de lo que es Dios, ¿no? Algunos, incluso de la misma religión, en la misma iglesia, tú les puedes preguntar cómo ven a Dios y te lo van a describir diferente, ¿no? Sí. Porque a final de cuentas la conciencia no reside en el objeto o en el concepto, sino en el observador. Decía Jacobo Greenberg que el sonido como tal no es más que ondas de aire, que es la conciencia auditiva la que nos permite entender y diferenciar las ondas sonoras. En sí, el sonido es la conciencia del que lo escucha. Cuéntame, en la conciencia en lo que ha aprendido Waldo y en su concepto de acercarse a un Dios y a reconocerlo como algo superior, ¿cómo te ha llevado eso a unirlo o a hacerlo sinergia con tu carrera deportiva, sí, con la parte profesional? ¿Qué le puedes decir a la gente que podría ayudarles a ellos tal vez a acercarse a Dios para mejorar en aspectos de su vida? Bien, creo que Dios se puede presentar de múltiples maneras. O sea, puede ser en una zarza ardiente para alguno, puede ser como una luz para otro. O sea, la concepción de Dios no depende de cómo tú lo ves, sino de quién es Él. Y cuando tú entiendes que Él es el creador del universo, de todo lo que ves y lo que puedes entender y lo que no puedes ni siquiera comprender, entonces tú vas a entender tu posición como ser humano. Y llevando esto que te estoy diciendo a otro plano, es que Dios nos ha dejado su palabra hace más de 3,500 años para que todos nosotros entendamos qué es lo que Él quiere para nuestra vida.
Entonces, yo te podría decir, desde que yo empecé a obedecer a Dios en su palabra, eso trae bendición a nuestra vida. En muchos sentidos, en mi vida amorosa con mi esposa, en mi vida empresarial, obviamente, porque todos los estatutos que vienen escritos en la Biblia desde el Antiguo Testamento son cosas que Dios ha dejado para que nosotros entendamos que debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas, en primer lugar, y en segundo lugar, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si yo amo al prójimo, pues no lo voy a molestar, no lo voy a fregar, no le voy a robar, no le voy a hacer una tranza, no lo voy a perjudicar. Claro. ¿Sí? Y eso trae bendición. Completamente. O sea, si tú empiezas a tener todos estos mandamientos y esos estatutos como parte de ti, de tu ética profesional y de tu ética de vida, te aseguro que Dios es un Dios que no miente. Y hay 10 mandamientos, pero hay muchísimas más ordenanzas que vienen estipulados en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer, ¿sí? Y la obediencia, en mi caso, me ha traído gran bendición en general en mi vida. Muchas personas pueden decir que creen en esto, creen en lo otro, creen en aquello, pero no hay un libro que tenga tantos años que pueda demostrar desde lo espiritual, obviamente, pero también en lo histórico y en cosas que tú puedes comprobar, que han pasado, y que la Biblia es un libro que puedes comprobar en múltiples aspectos o en muchísimos de los aspectos que vienen escritos desde este punto de vista. Entonces, si nosotros nos centramos en querer agradarle a Dios, sacarle una sonrisa cada mañana y en tener una comunicación y una relación personal con Él todos los días, te aseguro que nuestra vida cambia, porque Dios es el creador del universo. No, y por un principio básico para aquellos que tal vez no crean en un Dios, para la parte científica, ¿no? Que dice, es que yo no lo he visto enfrente de mí. Bueno, sí lo has visto, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que dice, no, es que a mí pruebas científicas, es que yo creo en la vibración, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos estás diciendo es, si tú haces el bien, que básicamente es lo que nos dice, y lo que dicen muchas religiones, porque por ahí, me dijo un historiador que bueno, lleva muchísimos años en la investigación de diferentes religiones, y un día que me senté a platicar con él es cristiano, de familia judía, y me dijo, mira, te voy a hacer un resumen. Todas las religiones, el budismo, el islamismo, la Torá, en el judaísmo, el cristianismo, todos tienen un principio, que es hazle el bien al prójimo, haz el bien. Todo lo demás es paja. Todo lo demás es cosas para que como humanos lo podamos entender, porque nuestro nivel de conciencia como humanos es muy pequeño. Claro. Y entonces nos tienen que poner ejemplos y nos tienen que poner parábolas y cosas para que lo podamos entender. Dice, pero bajo el principio básico de que si tú haces el bien va a venir a ti, porque lo que le haces a los demás te lo estás haciendo a ti, porque a final de cuentas todos estamos en una unión universal, ¿no? Y en una unión con un Dios, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy, muy bonito, y que independientemente de la religión a la que pertenezcan, entiendan que los principios básicos universales, y lo dice el Kibalión y lo dice la Biblia, son haz el bien, da lo mejor de ti, ponte en los zapatos de la otra persona, no te olvides que
que es un hermano, que es un igual a ti, independientemente de su raza, de sus creencias, de su religión, porque a nombre de la religión se han hecho muchísimas atrocidades a nombre de las ideologías políticas, y es cuando decimos, bueno, ok, está bien, ¿no? En nombre de la religión voy a azotar a no sé cuántas personas, ¿no? Y hay muchísimas religiones que incluso ahorita están en guerra, porque dicen, es que tú no mereces vivir porque no crees lo mismo que yo. Y entonces nos regresamos y decimos, oye, ¿de qué estás hablando? Estás poniendo una religión que se supone que está hablando de hacer el bien común y la estás defendiendo de esta forma, entonces no hay congruencia. Matando a los demás. Matando a los demás. O sea, es como el entrenador que te dice, oye, no, está subiendo de peso, ¿no? Y abre su coquita, ¿no? Y se toma su coquita. Entonces yo creo que esa parte espiritual, que es a lo que me refería, es muy importante que tengamos un equilibrio en eso, porque ¿cuántas personas conocemos que logran el éxito, que tienen millones, que tienen fama, que tienen éxito? Y déjame preguntarte algo. ¿Qué es el éxito? Porque eso también creo que el éxito puede ser los millones que estás diciendo, pero yo creo que más que el dinero es la felicidad. Completamente. O sea, tú no puedes... Conozco millonarios muy infelices. Muy infelices. Sí, yo también. Entonces, eso no es el éxito. Claro. ¿No? Desde el punto de vista en el que tienes que ser un ser completo, cada uno tiene una visión de lo que puede ser el éxito para cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Pero yo pienso que Dios tiene que estar en esa ecuación. Porque si tú, para ser un ser completo, tienes una visión de agradarle a Dios, entonces el éxito, o sea, tu felicidad, viene por hacer feliz o crearle una sonrisa a Dios cuando ve tu vida de que estás haciéndole el bien a los demás, ¿no? Y ahora, otro punto importante que quiero comentarte es que lo que tú dices de las religiones, pues puede ser, pero yo estoy totalmente seguro de que Yeshua o Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y esto lo podemos debatir, lo podemos platicar durante muchas horas, pero yo les quisiera decir, si ven algo en mi éxito que te hace voltear hacia el humano, déjame decirte algo, no soy yo, es Yeshua que trabaja en mi vida y me ha transformado como la persona que ahora soy. Y tú que me has conocido desde hace 25 años y que ahora no hemos convivido tanto, ahora que convivamos vas a ver lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, cómo ha podido transformar mi carácter, mi visión de las cosas, mi corazón sobre todo, ¿no? Y eso no soy yo, es lo que Él ha hecho en mí y por consecuencia me ha dado todo lo que tengo. Creo que eso es una parte muy importante porque, como lo decíamos, ¿no? Si tú encuentras tu parte espiritual que te equilibra y que le da un significado a lo que estás haciendo, el éxito, como lo dices, tiene un verdadero significado el éxito, ¿no? Encuentras la felicidad en algo concreto, en algo no banal, en algo no efímero, sino algo real, algo que te vibra adentro, ¿no? Que creo que eso es lo que perseguimos todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Waldo García en Más Allá de la Competencia. Recuerden que estamos desde 1992. Podemos hacer todas nuestras prendas con nuestros estampados o podemos estampar cualquier estampado que ustedes tengan a disposición. El nombre de tu gimnasio, el nombre de tu centro de spinning, el nombre de tu centro de acondicionamiento físico. Todo lo que quieras, lo podemos hacer. Además tenemos extenso surtido en suplementos. Y si no lo tenemos, te lo podemos conseguir. No dudes en preguntarnos, ya sea por nuestras redes sociales, por nuestro número de teléfono o personalmente. Espero nos puedas acompañar en la entrevista que está en las páginas de Omega Team, donde podrán encontrar varios tips, varias sugerencias
y los mejores productos, tanto de Omega como los de nosotros. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Más Allá de la Competencia con Waldo García. Nos platicabas, Waldo, de esta parte humana tuya, ¿no? Que es lo que siempre tratamos de abordar en este podcast, demostrar que detrás de un atleta, de un entrenador, de un empresario, hay un ser humano que ha tenido que aprender, que ha acumulado en su sistema de creencias basado en la experiencia, en cometer errores, en cometer aciertos, y que no siempre todas las lecciones que tenemos en la vida las recibimos de manera amorosa, a veces son dolorosas, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas son lecciones que nos llevan a estar en donde estamos. Y te agradezco que te abras con el público y que nos compartas tu visión humana de esto y la parte espiritual y también la parte intelectual que nos hiciste favor de compartirnos en el inicio de la entrevista. Y bueno, ahora te quiero preguntar, ya eres campeón de culturismo o físico-constructivismo, bueno, culturismo por si nos ven en España, culturismo, sí. Físico-constructivismo para los que nos ven aquí, y también, bueno, das certificaciones, tienes tu marca de suplementos y actualmente también estás desarrollando tu propia marca de equipo, de gimnasio. Así es. Volvemos a lo que habíamos mencionado, no puedes idear o diseñar o corregir una máquina sin haber probado 300 máquinas iguales, o sea, no puedes elegir cuál es la mejor prensa o la mejor extensión para los cuádriceps si no has probado 200 diferentes y no sabes. A mí me gustaría por un principio biomecánico que el cable viniera de en medio, ¿no? Exacto. Que el asiento tuviera cierta graduación, que la altura del rodillo fuera hacia acá. ¿Qué te pareció mi jalón pendular? No, muy bueno. Mi remo. No, muy bueno. Sí. Es que fui a Querétaro y visité uno de sus gimnasios, me hizo favor de invitarme y probé el equipo que tiene ahí y la verdad es que lo comentaba, que el equipo estaba muy bien seleccionado, se veía que era alguien que sabía de máquinas, que había probado muchas máquinas, sí. Porque aparte él es muy quisquilloso con las máquinas, o sea, él es de los que le amarra algo o le pone algo para que le acomode más, no le gusta la altura, y creo que eso también es algo muy importante cuando vas a incursionar en un negocio, ¿no? ¿Cuántos dueños de gimnasio que no tienen ni idea nos han tocado? No, que resulta que a él pues, le cayó una lana, pero él era gerente de un banco. Y de venta de equipo también, ¿eh? Ah, sí, claro. Quiero decirte que hay, o sea, la mayoría de los vendedores o de los empresarios de venta de equipo no entrenan. O sea, para ellos es igual. La prensa cuesta 50,000 pesos. No, y ahorita, esa. Y me llegó una ahorita buenísima, sí. De última generación. Sí, y no sé es que roja con negro. Esa es la última. Es la que te recomiendo porque es roja. Sí. ¿No? Entonces, los vectores de carga, los ángulos de contracción, las líneas de tiro, claro. Todo eso tiene muchísimo que ver, pero necesitas haber entrenado mucho en muchas máquinas para entender la biomecánica y todo esto que estamos mencionando. Y de esa misma manera, entonces yo empecé a diseñar las máquinas que ya estoy fabricando en China. Okay. Que de hecho me llega mañana mi contenedor. Qué padre, entonces estoy muy contento porque estas máquinas están diseñadas por una persona que tengo muchos años de experiencia y he podido modificar algunas cosas que pensé en su momento que podrían ser mejor, así que te las voy a compartir. Ahora padre. Encantado. Que estemos ya armando esas máquinas y ese gimnasio para que puedan entrenar. Los invito, los invitaré para que las vean, las prueben. Elite Equipment Solutions. Y bueno, pues la idea es que toda mi experiencia como campeón también la pueda desarrollar ayudándole a las personas que son principiantes. Me refiero a que quieran poner un gimnasio desde costos bastante económicos para que puedan ir
ascendiendo y comprando más máquinas conforme vaya evolucionando su gimnasio, que también lo estábamos platicando hace rato. Lo mejor es empezar con máquinas importadas, no de herrero, ¿sí? No hechas pues al vapor. Al vapor, exactamente. Porque, ay, me faltó tantito, no importa, sóldale, ¿no? Así ya Córtale queda. el tubo, se te pasó. Sí. Sino que ya tenga todo un estudio, toda una ingeniería que nos pueda ayudar a mejorar los entrenamientos, evitar lesiones y estimular mejor los grupos musculares que queremos estimular en cada entrenamiento, ¿no? Entonces, toda esa experiencia la podemos utilizar y yo les pongo a mi empresa a sus órdenes para que podamos mejorar el gimnasio que tienes o crearte un gimnasio desde, pues lo puedo decir, desde 600,000 pesos, que ahorita tenemos paquetes especiales para que ustedes puedan poner su gimnasio, ¿no? Creo que eso es algo muy padre, porque como lo mencionábamos, bueno, en la industria del fitness, como seguramente en muchos otros negocios, hay gente que solamente entra por el tema del dinero. Sí. Y creo que cuando algo realmente te apasiona, te vuelves bueno en eso, porque tienes hambre de aprenderlo. Y en el caso de lo que hacemos nosotros, a mí me encanta, siempre me ha gustado, pero ahora me gusta más el tema de la biomecánica, porque realmente se vuelve el conocimiento en biomecánica una varita mágica. O sea, puedes transformar a una persona en pocos meses, solo corrigiéndole los ángulos, corrigiéndole los planos de movimiento, las acciones articulares, los rangos. Puedes hacer maravillas si tienes los principios de la kinesiología y de la biomecánica, que muchas veces... Y mejorar la composición corporal, porque muchísimo. Muchas veces tenemos músculos atrasados, pero es que no me gusta hacer este ejercicio. O no me crece porque mi genética... crece. Y lo ves hacerlo... Y dices, no, ya vi por qué no te creció a mi consultorio llegan y de repente les digo, muy bien, ok, a ver, estás haciendo de foca. De foca, le digo, a ver, estás haciendo las elevaciones laterales así, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo sabes? Sí. Y los de hombro posterior, estás haciendo esto. Ah, sí, ¿cómo sabes? Y cuando haces inclinado, press inclinado, no tocas el pectoral, no lo haces clavicular y no haces retracción de escápulas. ¿Cómo sabes? Pues porque te estoy viendo, ¿no? Y casualmente todos los que se estancan, que quieren fármaco, te dicen que están estancados, pero que entrenan muy duro. ¿Y qué pasa cuando van y entrenan contigo? Sueldo, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchas veces no tiene que ver ni siquiera con el peso. No. O sea, sí, que los pones a bajar bien. Exacto. Y ahí se ponchan. No, sí. Y entonces imagínate cuando agarras una máquina de un gimnasio, de una cadena grande, y te das cuenta que una máquina de una marca conocida que costó 130,000 pesos la máquina, tiene un error de diseño. Te das cuenta que a lo mejor estás haciendo un remo y el remo, en lugar de hacer la extensión de hombro acá, lo hace hacia arriba. Y dices, sí, ¿y qué pasa con esta máquina? Y le quieres cambiar el asiento y te dicen, no, es que esa máquina es así. Esa máquina hace esto, ¿no? Pero pues esto ¿para qué, no? Te das cuenta que incluso dentro de las máquinas de marcas conocidas, sí, hay errores de diseño porque debe de haber conocimiento sobre biomecánica y sobre ingeniería, y tiene que haber un pleno conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Y déjame decirte algo. Yo creo que los mexicanos somos más chaparritos que, bueno, para empezar, los de Estados Unidos. Para empezar. Y casi todas las marcas están diseñadas para personas muy altas. De 1.70 a 1.90. Ajá, exactamente. Pero yo mido 1.62, entonces ya no me quedo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Cambiar a nuestro mercado nacional, donde empezamos desde 1.60 y hay chicas de 1.50 también, ¿no? Hasta 1.90, pero ya tienes un rango mucho más amplio, donde puedes tener una mejor biomecánica y vas a tener mucho mayor desarrollo muscular también. Fíjate que la primera vez que yo tuve contacto con máquinas diseñadas por un entrenador fue en el gimnasio de Herobey Espinosa, que le mando un abrazo, un buen amigo, que tenía máquinas de César López. Me senté en un press inclinado y mis pies estaban en el piso. Y entonces dije, qué cómodo está este press.
Y después me fui a otra máquina y dije, ¿qué cómoda está esta máquina? Y le pregunto, oye, ¿qué marcas son? Me dice, son de las de César López. Es que él las diseñó de acuerdo a sus necesidades. Y él, pues, entrenaba muy intenso, mucho peso, y él se dio cuenta que había ciertas máquinas en las que donde apoyabas los pies, te tambaleabas, te levantabas o estaban muy altas, Sí. porque son para otro tipo para otra raza, de 1.80, 1.90. Y entonces me di cuenta que si éramos, porque esas máquinas algo tenían, he hecho muchas líneas, pero esa línea, que era de las primeras que había hecho, era muy cómoda para mi estatura. Digo, es que a mí todo como que se me facilita, ¿no? El tope de las piernas, todo está muy, muy cómodo. Pues es que están diseñadas para población del estándar de los mexicanos, ¿no? Exacto. Y tenían un rango en el que podías poner la barra hasta arriba, ¿no? Pero a veces sentimos que las máquinas o están en la sentadilla, ¿no? Dices el rack, el de abajo está muy abajo y el de arriba está muy arriba. Entonces, Eso me pasa a mí. exactamente. Bueno, no hay abajo para mí. No, abajo, bueno. pero muy dices, arriba. El de abajo está muy abajo, el de arriba está muy arriba y el otro pues, ni lo alcanzo, ¿no? Sí. Entonces, eso está muy padre que hayas hecho eso, porque bueno, ahí puedes plasmar tu experiencia y tu pasión en una parte ya empresarial. Y como te decía, ¿no? Ya con un propósito específico, ¿no? No solamente decir, voy a vender muchísimas, como le hacen muchas marcas que dicen, no importa que salga malo, el chiste es vender, ¿no? Y las vendo baratas. Y las vendo ya se las baratas. lleven. Y para que ya se las lleven, ¿no? Sino decir, voy a hacer algo con un propósito a partir de una pasión. Porque yo recuerdo cuando pusiste ese primer gimnasio, que pintamos las paredes, yo me acuerdo porque yo Sí. pinté la pared de ese gimnasio. Sí, me ayudó. Tú ahí en ese momento estabas concretando un sueño. Claro. Y yo recuerdo que sí había la duda, ¿no? Que es algo que estábamos Sí, hablando siempre. ahorita fuera del aire. Había la duda de, ¿y si no pega? ¿Y si me come la renta? ¿Y si a lo mejor me piden el local? ¿O si necesito más máquinas? Pero cuando tú sabes, cuando un hombre sabe hacia dónde va, creo que se abre paso el camino, ¿no? Cuando tú vas con miedo, fallas pocas veces porque tienes miedo y no lo intentas. Y cuando te avientas y con todo el valor del mundo y la confianza dices, voy a hacerlo, si no sale, pues bueno, aprendí algo. Y a lo mejor te equivocas 20 veces, pero cada una de las veces que te equivocas estás más cerca de llegar. Déjame decirte algo. Con miedo siempre, pero siempre viendo el objetivo, o sea, no quitando la vista de la meta. Si puedo tener miedo en algún negocio, pero voy a ver cómo soluciono las cosas para continuar. Y yo creo que la persistencia es parte de lograr una meta, del éxito Claro. que podemos tener. Claro. Mucha gente puede tener muy buenas ideas, pero si no las lleva a cabo, pues no son ni siquiera nada. O sea, Claro. pero si tú empiezas, más del 50% de las personas que se dan a la tarea de hacer una buena idea realidad, van a obtener un buen resultado. Claro. ¿Sí? Más del 50%, o sea, ya estás más allá de Del la cero. mitad. Claro, ¿no? sí, claro. Entonces, y el que persiste, te lo puedo decir así, va a tener éxito. A lo mejor se tarda un poco más, pero si persistes, vas mejorando esa curva de aprendizaje que te lleva a mejorar y a llegar a la meta. Bueno, lo vemos, la parte de tener confianza y de tener fe, que es creer sin tener la prueba enfrente, la podemos ver en muchísimas personas que no son los mejores en lo que hacen y son muy exitosos. Sí. O sea, vemos cantantes que no cantan, actores que no actúan, ¿no? Empresarios. Reggaetoneros. No, bueno. No, bueno. O vemos A ti figuras. que te gusta la música, no bueno. No, bueno. Me diste donde más me dolió. Sí. O empresarios que venden, o figuras públicas que venden suplementos que son malos. También. Pero venden muchísimo porque dicen ellos, bueno, no importa, yo no sé nada de suplementación, pero me voy a rodear de las personas correctas y me voy a arriesgar. Y se arriesgan y logran incluso más de lo que ellos creían. Y a lo mejor nunca van a saber que su suplemento no era bueno.
ellos creen que es bueno porque no han leído, ¿no? Yo conozco mucha gente que crees? ve, sí, claro. Alguna vez nos Del pasó. plátano y Una vez nos llegaron a vender al gimnasio de Waldo una proteína y nos estaban diciendo que era la mejor proteína y que ustedes no saben. Y entonces Waldo le dijo, esta proteína no me sirve. Y le dijo en buena onda, le dijo, esta proteína tiene características que no me sirven. Nosotros tenemos otros requerimientos. No, es que ustedes no saben. Y la señora estaba muy decidida a que su producto era el mejor. Y entonces como le dijimos que no, nos dijo, payasos. Y se dio la vuelta y se fue, ¿te acuerdas? Sí. Pero la señora pues no tuvo miedo de acercarse. O sea, no dijo, mira, hay 2 bodybuilders, me van a batear con mi producto. Bueno, me voy a acercar. Y seguramente no vendió con nosotros, pero vendió con muchas otras personas. Entonces yo creo que, como ven, tienes razón, el miedo es parte de la condición humana, porque siempre va a haber duda, porque no sabemos lo que va a pasar. Exacto. Nadie sabe lo que... todos creemos que nos preocupamos por cosas que probablemente no sucedan. Dicen que del 99% de las cosas que nos angustiaban hace 5 años no sucedieron, ¿no? Entonces, muchas veces... Y otras que ni te imaginabas sucedieron. Y a veces pasan gracias a que lo que no sucedió y te llevó por otro camino que fue mejor, ¿no? Y es cuando dices, qué bueno que esa relación no funcionó. Qué bueno que ese negocio no funcionó. Qué bueno que esa competencia no la gané, porque eso me llevó a hoy estar en donde estoy y a darme cuenta que por lo menos aprendí y que arriesgué. Sí, ok, a lo mejor no fue el resultado que yo esperaba, ¿no? Pero no siempre lo que nosotros queremos que pase es lo mejor para nosotros. Así es. ¿No? Y aventarse, arriesgarse es algo muy importante en la vida, porque es la única forma de vivir y de aprender y de experimentar. Y creo que con todo lo que nos compartes, pues tu vida ha sido un arriesgue, ¿no? Sí. Completo. Yo creo que el emprendimiento siempre da miedo, pero hay que persistir. Completamente. ¿No? Oye, y bueno, para terminar ya esta entrevista, en tu carrera deportiva, bueno, yo sé que has tenido muchísimo aprendizaje, muchísimas trabas, porque sabemos que en la historia de un culturista, incluso no solamente de manera local, sino cuando viajas, de repente llegas a otro país y las cosas no salen como esperabas. No había refrigerador, no podías encontrar pollo, te quitaron tu comida en el avión. O déjame contarte que yo no sabía inglés cuando fui a Canadá y gané el campeonato mundial sin saber inglés. Entonces era, ir y sí, claro, señas y lo que sea. Claro. Y ya después de ahí me empecé a estudiar también un poco de inglés para poder comunicarme y así. Y ahora pues ya hago negocios y todo. Ah, bueno. Ahora ya da clases de inglés, tiene una escuela de... Es traductor también. No, pero en todo ese camino lleno de altibajos, sí. Si pudieras regresar el tiempo, tú empezaste a entrenar a los 15 años, me acuerdo que me dijiste. 13 años. Y empezaste a entrenar a los 13 años. Yo sé que hay muchas cosas que podrías omitir o podrías cambiar, cosas pequeñas, ¿no? Pero pequeñas, ¿no? Que bueno, dices, bueno, tal vez sí, ay, ¿por qué me compré esos tenis? Me salieron re malos, ¿no? Pero eso no le da un significado fuerte, ¿no? Pero de las cosas que si pudieras regresar el tiempo y pudieras cambiar algo, dame 3 cosas que hubieras hecho diferente. La primera, sin duda, conocer a Jesús antes. Ok. Porque eso me hubiera quitado las otras 2 que me estás preguntando. Correcto. ¿No? Porque conocer a Jesús me ha cambiado la percepción de todo en la vida, ¿no? De lo que realmente vale la pena y no necesariamente los momentos más felices de nuestra vida no cuestan dinero. Claro. O sea, y eso es parte importantísima de lo que he entendido, ¿no? Porque muchas veces yo me enfoqué en ser exitoso a nivel económico y a lo mejor me ganaba X cantidad y wow, ¿no? Pero ahora tengo una visión totalmente diferente. La felicidad
o los momentos felices no necesariamente tiene que haber abundancia económica, ¿no? Y eso lo puedo entender también recordando cómo entrenábamos y claro. Y eso fueron súper buenos tiempos con nuestro Muy amigo austeros. Blacks. Muy austeros. A Black exacto. le mandamos un abrazo, a Así nuestro es. amigo Black. Que también va a ver esta entrevista seguramente. Y otros amigos que pasaron en su momento, Claro. por nuestro gimnasio, que fue una etapa bastante linda en muchos sentidos y austera, Claro. ¿no? Pero de ahí, Pero necesaria. salió tu pasión, Claro, sí. emprendió mi pasión y la de muchos otros. Porque déjenme decirles que el Elite Team éramos Waldo y yo. Básicamente. Entonces, Así es. básicamente éramos Waldo y yo. Y de ahí salieron muchas cosas. De Muchos atletas. Muchos atletas. De ahí yo creo que salieron muchos atletas tuyos, salieron atletas míos, porque tú me empujaste a esta pasión. Yo me acuerdo que entrenábamos muy duro y él me dice Pepito, ya súbete. Bueno, les voy a decir cómo me decías. Pepito, ya súbete a competir, carnal. Así me decías. Sí. Y me decía, anímate. Y me acuerdo que mi primera preparación me eché para atrás. Yo también me acuerdo. Me iba yo muy encarrerado y la verdad es que me di cuenta que no era fácil. Me di cuenta que no era que usaras más cosas, que entrenaras con más peso, que hicieras más cardio. Me di cuenta que había que trabajar mentalmente mucho, emocionalmente mucho, para poder estar en equilibrio y llevar a tu cuerpo a ese límite. Pero si primero no estabas bien en las otras cosas, tu cuerpo no iba a responder y no ibas a aguantar. Porque, dime si me equivoco, cuando ya no Y tienes... además yo era bien loco con Sí, lo que me ponía a hacer. No, también. sí, también, o sea, también estaba malito, Sí. malito. Corrígeme si no, cuando tu cuerpo ya no tiene energía, cuando ya tu depósito de glucógeno es muy bajo en una depletación, tu glucosa en sangre es muy baja, tu presión es ya baja estás todo- por la deshidratación, Sí. cuando estás ya muy cansado y físicamente tu cuerpo ya no tiene de dónde sacar más poder o más power, la fuerza viene del espíritu. Estoy totalmente de acuerdo. No es algo, porque ya físicamente te hacen No, una ya, química sí, sanguínea, ya. te dicen se va a morir. O sea, ¿cómo se va a parar? ¿Cómo va a ser una rutina de descarga de todos los grupos musculares y vaciarse más de lo que ya está vacío? Ya está en las últimas. A todos nos ha pasado, a todos los culturistas nos ha pasado que algún amigo, algún tío nos dice, ay, no, es que nada más me comí un gansito hace ratito y como que me dio el bajón, ¿no? Y tú vienes de entrenar pierna y no encuentras tu topper con pollo y dices, puta, yo llevo... Torciéndote, sí. Ajá. Entonces, la fuerza viene del espíritu. Viene del espíritu. Por eso es que decía yo al principio de la entrevista que detrás de un campeón, de un Mister México, de un campeón mundial, de un campeón nacional o de un campeón incluso en alguna otra disciplina, artes marciales, Ironman, triatlón, cualquier cosa que realmente necesite de un trabajo muy intenso, de un entrenamiento muy duro, abajo de ese campeón físico ya había el espíritu de un campeón que solamente tenía que cultivarse y tenía que crecer, porque Waldo, el campeón de hoy, ya existía en ese niño de 15 años que sabía que solamente era cuestión de tiempo. Yo les decía a mis amigos, a mi familia, cuando me bajaba de las competencias y no ganaba, yo les decía, es que yo sé que esto va a suceder. Una vez me dijeron, no, es que te robaron y que bla, bla, bla. Y yo les dije, no pasa nada, no es el momento. No, pero es que ¿cómo es chanclas, posible? ¿no? Sí, no, me dijeron, ¿cómo es posible? Tú habías quedado en segundo lugar en el campeonato tal y ahorita te mandaron a quinto y que no sé qué. Y yo les decía, tengo que trabajar más duro. Hay que trabajar más duro. No, pero es que, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Vas a hacer una huelga aquí afuera? ¿Te vas a hacer una huelga de hambre? Todos están en huelga de hambre aquí. Decía, no es el momento. Esto no se acaba hasta que yo gane. Y yo sé que esto va a suceder porque hay algo dentro de mí que en lugar de que me bajara decepcionado, yo me bajaba, y tú lo viste, yo me bajaba y decía, ya, la siguiente preparación,
a seguirle. Y la semana siguiente ya estábamos entrenando para dentro de 360 días, que era el siguiente evento. Entonces, ese campeón que en algún momento se le da el título de campeón, que se le reconoce como campeón, es un campeón que estuvo dentro, ¿no? Creo que hay que recordarle a la gente que el límite está en tu cabeza. Así es, por supuesto. Que el límite está en tu cabeza, que si tú trabajas duro y te apasiona esto, tarde o temprano vas a lograr tu sueño, que puede ser, como te decía, tal vez ser un campeón mundial de artes marciales, un Ironman, correr un maratón, o ser un campeón de culturismo, cualquier cosa. O a lo mejor puede haber alguien que diga, bueno, yo quiero terminar una carrera médica, quiero encontrar la cura para el cáncer, ¿no? Si realmente te apasiona eso, Sí. vas a triunfar en eso, porque ese ser exitoso y sobre todo a lo que decías, pleno, porque la plenitud no siempre viene del éxito como tal, porque puede no haber tanto dinero, puede no haber muchas otras cosas, pero si eres feliz con lo que tienes, sobre todo ser agradecidos, ¿no? Así es. Porque siempre nos fijamos en lo que no tenemos, ¿no? Así es. Tú puedes decir, ay, es que ahora esta máquina no venía bien, sí, pero las otras 300 que llegaron venían bien, ¿no? O sea, bueno, pues cámbiamela y ya, ¿no? No te pongas a ver lo que estuvo mal, ¿no? Sino agradece lo que tienes hoy. Claro. Y a partir de agradecer te llegan más cosas, ¿no? Y recordarle a la gente eso, ¿no? Que si trabajas duro, que si crees en ti, puedes lograr cualquier cosa. Waldo, ¿algo que quieras agregarle a esta conversación? Bueno, para seguir con la respuesta que medio te contesté, era lo de qué podrías cambiar? Ajá, sí. Ya te dije la primera, que es sobre Jesús. Es como dijiste, ya las otras dos ya Las no. otras dos ya no. Yo creo que todo lo que soy, en mis aciertos y en mis errores y todo lo que he podido hacer bien y mal, pues me ha transformado en quien Claro. soy, ¿no? Entonces no podría cambiar nada más, solamente eso. Creo que me hubiera evitado muchas otras cosas y soy el que soy ahora por todos los errores que he cometido, que obviamente pues soy humano y me he equivocado mucho y me sigo equivocando, pero yo creo que si tenemos la dirección correcta en una mentalidad que se alinee a la voluntad de Dios, nosotros podemos ser plenos, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, chicos, yo de verdad, gracias por esta entrevista. Ojalá y la vean hasta este momento, que les parezca interesante. Síganme en mis redes sociales, Waldo García Pro en Facebook y en Instagram, Waldo ETPRO. ¿Algo más? A ver, ¿por qué Elite Team? La pregunta del millón. Pues porque Elite, obviamente los mejores, y Team, equipo, pro, profesional. Muy bien. ¿No? Muy Así bien. es. Bueno, amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta entrevista, demostrándoles una vez más que detrás de un entrenador, detrás de un campeón o de un empresario o de cualquier persona que ha logrado lo que se propone, hay un ser humano que también tuvo miedo, así como tú lo estás experimentando en esto que estás tal vez arrancando, tal vez quieres animarte por competir o poner un negocio o empezar a vender algo o estudiar algo. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Así es. Creo que el momento ideal para comenzar a hacer algo es hoy. Hoy es cuando puedes comenzar, porque en un año vas a decir, llevo un año ya de ventaja. Con esto les demostramos una vez más que detrás de todo atleta y de toda persona exitosa hay un ser humano, y que nos confirma una vez más mi amigo Waldo que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr, que eso es lo que siempre tratamos de compartirles aquí en este podcast de Omega Team, más allá de la competencia, porque más allá de la competencia hay muchas otras cosas. La competencia solamente es la punta del iceberg. Debajo de todo eso hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho desarrollo personal, que eso es lo que nos lleva
a poder materializar el éxito. Le doy las gracias a mi amigo Waldo. Gracias, por esta entrevista, por compartirnos tu lado humano, tu lado empresarial, por estos consejos que nos das, que son, creo que muy valiosos, porque es parte de lo que has aprendido y del conocimiento que has adquirido, que esperemos que la gente lo ponga en práctica, que le sirva, tal vez para empezar un negocio, para animarse a romper con algo que no se atrevieron, y que el día de mañana, bueno, pues nos puedan compartir aquí en los comentarios que les aportó algo bueno, todo lo que aquí les compartimos. Y por supuesto que compartan esta entrevista, que sigan las redes sociales, que sigan a Waldo García. Repítenos por favor otra vez tus redes. Waldo García Pro en Facebook y Waldo ETPRO en Instagram. Para que lo sigan y por supuesto para que pues si quieren capacitarse, se acerquen con él, para que prueben sus suplementos, para que visiten sus gimnasios y para que estemos al pendiente de las cosas que nuestro amigo Waldo nos comparte. Yo soy José Pablo Rocha, a mí me encuentran en redes sociales, en Facebook como José Pablo Rocha Mutant Team, en Instagram como José Pablo Ro. Les doy las gracias por haber estado en esta transmisión. Esperamos que les haya gustado muchísimo, tanto como a nosotros, y compartan redes sociales, denle seguir, suscribirse a las notificaciones, y por aquí nos estaremos viendo en esto que se llama Más Allá de la Competencia Omega Team. Quedamos pendientes para el entrenamiento. Vamos a subir algunos videos. Elite Team Pro.